Un hombre preso, escribiendo no para denunciar su injusta condena, sino para interceder por un esclavo fugitivo. Un esclavo que al huir acaba encontrando la libertad que nunca había conocido, no en las calles de Roma, sino en una celda donde habitaba un viejo apóstol. Y un señor, dueño de tierras y de siervos, ahora confrontado con un pedido que podría cambiar no solo su casa, sino también su alma. Esta no es solo una historia antigua. Es un retrato vívido de cómo el Evangelio transforma los lugares más improbables en altares de reconciliación. Escondida entre las grandes epístolas de Pablo, la carta a Filemón lleva un secreto poderoso, la revelación de un perdón que no borra el pasado, sino que lo redime con amor. Historias como esta no aparecen en los focos, pero tienen el poder de reconstruir vidas y redefinir lo que llamamos fe. Si valoras contenidos así, suscríbete aquí al canal, porque hay mucha más revelación escondida entre las líneas de las cartas de Pablo que nadie te ha contado. Entre las grandes cartas doctrinales de Pablo, la epístola a Filemón se destaca por su naturaleza profundamente personal. Aunque breve y aparentemente simple, esta carta lleva un peso espiritual y teológico que resuena con fuerza hasta nuestros días. Pablo no se dirige a una multitud, ni a una iglesia en su totalidad, sino a un individuo, un hermano en Cristo, un líder cristiano, un amigo. Este enfoque íntimo revela un aspecto esencial del Evangelio. La salvación es colectiva, pero la transformación comienza en el corazón de cada persona. A través de un sencillo pedido de perdón y reconciliación, Pablo revela cómo el Evangelio opera no solo en púlpitos y asambleas, sino también en las decisiones diarias, en los conflictos interpersonales y en las relaciones quebradas. Esta carta fue escrita durante el periodo en que Pablo estaba preso, probablemente en Roma. Aún encadenado, no dejó de pastorear, corregir, enseñar y restaurar. Su prisión física no limitó su libertad espiritual, ni su capacidad de interceder por otros. Al escribir a Filemón, no habla como un teólogo distante o como una autoridad eclesiástica impersonal, sino como un amigo que comparte una carga. Esta actitud nos enseña que el liderazgo cristiano, al igual que el de Pablo, es relacional y encarnado. El apóstol se muestra vulnerable, escribe con afecto y respeto y demuestra que el cuidado pastoral puede y debe ejercerse en cada pequeña oportunidad de reconciliar hermanos. En la carta, el apóstol no impone su autoridad a pesar de tenerla. Él opta por apelar al amor, a la madurez y a la conciencia cristiana de Filemón. Esto por sí solo ya es una predicación silenciosa pero poderosa. El evangelio que Pablo anuncia es el mismo que él practica. Un evangelio que prioriza la restauración sobre el castigo, la compasión sobre el juicio y la reconciliación sobre el distanciamiento. El secreto revelado en Filemón es que el perdón no es un detalle teológico menor, sino el propio centro de la fe cristiana. Y ese perdón, para ser genuino, necesita vivirse en situaciones concretas, incluso cuando involucra cuestiones delicadas, como el estatus social, las heridas del pasado y la justicia. Al interceder por Onésimo, Pablo pone en práctica aquello que enseñaba con tanta firmeza en sus otras epístolas, que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino que todos son uno. La carta a Filemón, aunque pequeña, es una joya pastoral donde el apóstol demuestra cómo aplicar la doctrina de la nueva creación en las situaciones más humanas y sensibles. Él no escribe solo para salvar a un esclavo de un castigo, sino para provocar un cambio radical en la forma en que Filemón percibía la fraternidad cristiana. El verdadero impacto de esta epístola radica en mostrar que el Evangelio de Jesucristo no es una teoría abstracta, sino un poder real que transforma estructuras, corazones y relaciones. Cuando Pablo escribe a Filemón, nos está enseñando con profundidad y delicadeza que cada relación humana es una oportunidad para demostrar el poder redentor de Cristo.
y que, incluso en los pedidos más personales, el Evangelio no pierde su fuerza. Por el contrario, es precisamente en esos momentos que brilla con más intensidad. En la introducción de la carta, Pablo saluda a Filemón como un colaborador en el Evangelio y menciona que la iglesia se reunía en su casa. Este detalle, aparentemente casual, revela mucho sobre la identidad y la madurez espiritual de este hombre. Filemón no era solo un seguidor de Cristo, sino un anfitrión de la fe. Abría su casa, su tiempo y sus recursos para servir a la comunidad cristiana. En tiempos de persecución y resistencia cultural al cristianismo, este acto exigía coraje, fe y una disposición genuina para vivir el Evangelio en la práctica. Pablo reconoce este valor y honra la postura de Filemón al iniciar la carta con palabras de gratitud y aliento. La decisión de Filemón de abrir su casa a la iglesia no era meramente práctica, era un testimonio público. En un contexto donde la fe cristiana aún se estaba expandiendo y enfrentando oposición tanto del judaísmo como del Imperio Romano, permitir que se llevaran a cabo reuniones en su propia residencia representaba un acto de confianza en la providencia divina y de entrega a la misión. Esta generosidad lo colocaba en una posición de influencia espiritual, convirtiéndolo en un ejemplo a seguir. Por eso, el pedido que Pablo hace posteriormente, recibir a Onésimo como hermano, no estaba dirigido a un simple creyente, sino a un líder que necesitaba vivir el Evangelio con autenticidad ante aquellos que se reunían bajo su techo. Filemón es presentado como alguien cuya fe traía alegría y consuelo a Pablo. Como se registra en el cuerpo de la epístola, este reconocimiento público del carácter y la hospitalidad de Filemón prepara el camino para el apelativo que vendrá a continuación. Pablo no manipula, sino que construye su argumento con base en la integridad y la madurez espiritual de su amigo. La carta, entonces, nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual no se mide solo por la ortodoxia doctrinal, sino también por la capacidad de acoger, perdonar y servir, incluso cuando eso desafía estructuras sociales y emocionales. Recibir a Onésimo de vuelta, no más como esclavo, sino como hermano, sería una prueba práctica del Evangelio que Filemón ya enseñaba con su vida. Pablo no pidió que Filemón simplemente dejara de castigar al antiguo siervo, sino que lo recibiera con una nueva mirada, con una nueva identidad. La exigencia implícita era que aplicara el Evangelio en la esfera más delicada de las relaciones interpersonales. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces el Evangelio nos invita a acoger de nuevo a aquellos que nos han herido o decepcionado, no con un sentimiento de superioridad, sino como hermanos reconciliados? La iglesia que se reunía en la casa de Filemón sería inevitablemente testigo de la respuesta que él daría al pedido de Pablo. Su decisión tendría un impacto comunitario, reforzando o negando el mensaje del Evangelio. Más que un gesto aislado, perdonar y restaurar a Onésimo se convertiría en una proclamación silenciosa de que el reino de Dios opera dentro de las casas, en las relaciones y en las decisiones particulares. Filemón, al ser desafiado por Pablo, fue invitado a transformar su hogar en un escenario vivo de la gracia redentora. Onésimo, cuyo nombre significa útil, ingresó en la narrativa bíblica como un esclavo fugitivo, alguien que, a los ojos de la sociedad romana, había transgredido no solo leyes civiles, sino también la confianza de su señor, Filemón. Huir era un crimen grave, susceptible de severas penas. Al dejar su posición, Onésimo no solo rompió con su condición social, sino que también, posiblemente, causó perjuicios materiales a Filemón. Sin embargo, en medio de su fuga, este hombre encontró al apóstol Pablo, y a través de él encontró a Cristo. Lo que podría haber sido el fin de su historia se convirtió,
por las manos de la providencia divina, en el comienzo de una transformación radical. Durante su convivencia con Pablo, Onésimo fue discipulado, moldeado y convertido. El apóstol lo reconoce como mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones, mostrando el nivel de profundidad y amor con el que se relacionaba con él. No era más un simple esclavo, ahora era un hijo espiritual, un hermano en la fe, alguien regenerado por la gracia de Dios. Este cambio de identidad es el núcleo de la carta. Pablo no pide solo clemencia para Onésimo, sino que Filemón lo reciba como alguien totalmente nuevo, alguien que fue transformado no por mérito, sino por la cruz. La fuerza de este pedido reside en el contraste entre lo que Onésimo era y lo que se ha convertido. La sociedad romana clasificaba a las personas en función de su utilidad, estatus y origen. Pero el Evangelio, al alcanzar a Onésimo, redefine totalmente esas categorías. Pablo llega a decir que él antes no era útil, pero ahora es útil tanto para ti como para mí. La ironía intencionada de Pablo con el propio nombre de Onésimo revela el poder transformador de la gracia. El Evangelio no solo perdona, sino que redefine el valor de las personas en función de Cristo y no de sus pasados. Esta parte de la epístola revela que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Un esclavo fugitivo, marginado y culpable ante la ley, se volvió precioso no solo para Pablo, sino para la Iglesia. Y esta nueva identidad necesitaba ser reconocida también por Filemón. Al devolver a Onésimo, Pablo no está solo pidiendo reconciliación, está exigiendo que la fe de Filemón se manifieste en actos concretos. Y más, que no vea más el pasado del siervo, sino el futuro del hermano. Onésimo es el retrato de todos aquellos que han huido de sus errores, pero han sido alcanzados por la gracia. Su historia nos muestra que por más comprometedor que sea el pasado de alguien, en Cristo existe restauración verdadera. Pablo vio eso en Onésimo. Ahora, la Iglesia también necesita verlo. Antes de continuar, vale una pausa. ¿Has vivido algo parecido a Onésimo? ¿Alguna situación en la que fuiste acogido, perdonado, o incluso tuviste la oportunidad de comenzar de nuevo cuando nadie lo esperaba de ti? Si este tema despertó algo dentro de ti, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente el puente que otro hermano necesita para entender el poder del Evangelio vivido en la práctica. Al ponerse entre Onésimo y Filemón, Pablo asume una posición que supera la mera mediación humana. Él refleja, con sus palabras y actitudes, el propio ministerio de Cristo como intercesor. En su carta, Pablo escribe algo profundamente conmovedor. Si te hizo algún daño o te debe algo, pon eso en mi cuenta. Filemón, versículo 18. Esta frase no es solo una cortesía pastoral. Ecoa al lenguaje de la cruz, donde Jesús, el justo, tomó sobre sí la culpa de los injustos. Al actuar así, Pablo está enseñando que el Evangelio no es solo un mensaje a ser predicado, sino una vida a ser vivida, incluso cuando eso implica asumir el peso del pecado de otros. El apóstol no minimiza el error de Onésimo, ni pide que Filemón ignore la gravedad de la situación. Por el contrario, reconoce el daño causado y se ofrece como fiador. Es una demostración viva de amor sacrificial, de compromiso con la restauración de relaciones, incluso que eso cueste su propia reputación o recursos. Pablo no actúa como un intermediario neutral, sino como alguien profundamente involucrado, que ama tanto a Filemón como a Onésimo y desea, con sinceridad, ver a ambos reconciliados bajo la gracia. Lo que él logra en esta carta es un espejo de la intercesión celestial que Jesús ejerce ante el Padre en favor de los que creen. Este gesto de Pablo es aún más impactante cuando consideramos su contexto. Él estaba preso, lidiando con sus propias aflicciones, pero no dejó que sus limitaciones le impidieran luchar por la reconciliación de otros. Su amor práctico, incluso en medio del dolor, es una poderosa predicación silenciosa.
Al ofrecer su propia cuenta, Pablo está diciendo: déjame sufrir la consecuencia si es necesario para que ustedes dos estén en paz. Es una elección consciente de vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias, asumiendo culpas que no eran propias, solo para garantizar que la unidad de la fe sea preservada. Esta actitud nos lleva a reflexionar sobre el tipo de cristianismo que estamos practicando. Muchos se contentan en defender el Evangelio con palabras, pero pocos están dispuestos a ponerse en el lugar del otro y actuar como puentes de reconciliación. Pablo enseña que cuando la Iglesia vive la intercesión con este nivel de compromiso, se convierte en un reflejo tangible del carácter de Cristo. Su disposición a ser fiador de Onésimo desafía directamente nuestra tendencia a mantener distancia de los conflictos ajenos y nos invita a ser agentes activos de restauración. Al final, el pedido de Pablo no es solo por misericordia, sino por redención. Él se presenta como un ejemplo de aquello que escribió en otras cartas, como en 2 de Corintios capítulo 5, cuando declaró que Dios nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En la práctica, Pablo está encarnando esta misión, mostrando que el perdón no es algo abstracto, sino una decisión concreta de cargar, si es necesario, el dolor de otros, con el objetivo de preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo comprendía que el Evangelio no se limita a palabras, doctrinas o encuentros dominicales. Él sabía que si el Evangelio no encontraba expresión en las relaciones rotas, perdería su fuerza ante el mundo. Por eso, al escribir a Filemón, veía una oportunidad de convertir aquella reconciliación entre Señor y siervo en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Filemón, al aceptar a Onésimo de vuelta como hermano, estaría testificando ante los ojos de su casa y de la Iglesia que la fe cristiana tiene poder para transformar cualquier relación marcada por heridas y desigualdades. Es importante notar que esta reconciliación propuesta no era algo trivial. Filemón, como señor, tenía poder legal sobre Onésimo. La sociedad esperaba castigo, no restauración. Pero el Evangelio es un escándalo para los estándares del mundo. Desafía las estructuras establecidas y propone caminos que solo pueden ser recorridos por aquellos que han sido transformados por la cruz. Al proponer esta reconciliación, Pablo está desafiando a Filemón a mostrar públicamente que su fe es más fuerte que las convenciones sociales, que su obediencia a Cristo está por encima de las expectativas culturales de su tiempo. Este tipo de reconciliación tiene un impacto que va más allá de los involucrados directamente. La iglesia que se reunía en la casa de Filemón vería de cerca esta decisión. Los vecinos, siervos, hermanos en Cristo, todos serían testigos de si el perdón sería solo un discurso o una práctica. Esta dimensión comunitaria del perdón es a menudo ignorada en nuestros días. Pero Pablo sabía que la vivencia del Evangelio en las relaciones interpersonales se convierte en un poderoso evangelismo. Cuando el mundo ve a hermanos en Cristo perdonando y restaurando lazos que antes parecían destruidos, se ve obligado a reconocer que hay algo divino en esta fe. En el texto de la carta, Pablo llega a declarar que Filemón haría más de lo que le digo. Filemón, versículo 21, demostrando confianza no solo en su obediencia, sino en su madurez espiritual. Esto muestra que la reconciliación no se limita al mínimo exigido, sino que se extiende a la generosidad del corazón moldeado por Cristo. El apóstol sabía que, cuando el Espíritu Santo actúa en alguien, Él amplía la capacidad de perdonar, de acoger y de recomenzar. El perdón, en este caso, no es solo liberar al otro, sino liberarse uno mismo de una prisión invisible. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, que los pacificadores serían llamados hijos de Dios. La carta a Filemón, aunque silenciosa, ecoa esta enseñanza de forma poderosa. Pablo no solo predica el Evangelio, lo siembra en terreno fértil en los corazones de hombres como Filemón,
para que fructifique en actitudes que anuncian al mundo que el reino de Dios está presente. El perdón no era una opción conveniente, sino un testimonio necesario. Y cuando se vive con autenticidad, tiene el poder de alcanzar más que 1000 sermones. El apóstol Pablo nunca escondió que el amor cristiano no es sentimentalismo, sino un poder revolucionario. En su carta a Filemón, escribe con la osadía de quien cree que el amor puede romper no solo las cadenas físicas, sino también las espirituales, sociales y emocionales. Onésimo era un esclavo, alguien visto como propiedad dentro de la cultura romana. Sin embargo, Pablo se atreve a decir que ahora es, más que un siervo, es un hermano amado. Filemón, versículo 16. Esta afirmación, en un contexto de opresión institucionalizada, suena como una subversión del status quo. Y es exactamente eso lo que hace el Evangelio. Desmonta los sistemas que deshumanizan y reconstruye las relaciones con base en la dignidad dada por Dios. Al usar la expresión más que un siervo, Pablo eleva a Onésimo por encima de la posición que la sociedad le había impuesto. Invita a Filemón a ver al antiguo esclavo no a través de los ojos de la tradición, sino a través de los ojos de la fe. Y este cambio de perspectiva solo es posible a través del amor de Cristo, que redefine quiénes somos. Pablo sabía que una transformación genuina no vendría por imposición, sino por la revelación de la identidad en Cristo. Al reconocer a Onésimo como hermano, Filemón estaría reconociendo que ambos ahora comparten la misma herencia celestial. Están bajo el mismo Señor y tienen el mismo valor ante Dios. Esta es una de las verdades más impactantes del Evangelio. Nivela a todos los hombres ante la cruz. Señor y esclavo, rico y pobre, erudito y simple, todos necesitan la misma gracia. Pablo escribe a los Gálatas que en Cristo Jesús todos son uno. Y ahora ante Filemón aplica esta doctrina con precisión quirúrgica. El amor cristiano que defiende no es pasivo. Exige acción, valentía y la disposición a romper estructuras que sostienen privilegios injustos. Amar como Cristo amó implica reevaluar nuestras posiciones, nuestras posesiones, nuestras relaciones. La carta a Filemón es, en este sentido, una revolución silenciosa. Pablo no propone una rebelión social, sino una transformación espiritual que inevitablemente afectará a la sociedad. Al desafiar a Filemón a ver a Onésimo como hermano, está desafiando a todos los cristianos a vivir el Evangelio sin reservas. Porque donde hay verdadero amor, no hay espacio para opresión, rechazo o desigualdad. El amor de Cristo no solo reconcilia, sino que también libera. Elimina las cadenas invisibles que atan nuestros corazones al orgullo, a la venganza y a la superioridad. La fe cristiana siempre ha sido más que un conjunto de creencias. Es una convocatoria para vivir el cielo en la tierra. Pablo está diciendo con toda su fuerza espiritual que el amor tiene el poder de romper las cadenas más antiguas. Cuando Filemón decidiera amar a Onésimo como hermano, no solo estaría acogiendo a un siervo de vuelta, sino acogiendo al propio Cristo, como afirmó el Señor en Mateo capítulo 25. Siempre que lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pablo, aunque revestido de plena autoridad apostólica, elige un camino más noble y profundamente cristiano, el apelo al amor. Desde el inicio de la carta afirma que podría mandar lo que conviene, pero prefiere rogar por amor. Filemón, versículos 8 y 9. Este detalle es de extrema importancia para entender la madurez espiritual y la sensibilidad pastoral del apóstol. Sabía que la verdadera transformación no acontece por imposición, sino por convicción, nacida de un corazón moldeado por el Espíritu. Pablo demuestra que la autoridad más eficaz no es la que comanda con rigidez, sino la que convence con gracia. Esta elección revela que para Pablo,
El liderazgo cristiano no debe sustentarse en cargos o títulos, sino en relación y ejemplo. Se presenta como Pablo, el anciano, y ahora también prisionero de Jesucristo, una autodefinición que no busca piedad, sino autenticidad. Se acerca a Filemón con humildad, estableciendo una base emocional y espiritual sólida para lo que estaba a punto de pedir. En lugar de explorar su posición para presionar a Filemón, Pablo elige conquistar su respuesta a través del amor mutuo que los unía en el Evangelio. Este enfoque pastoral es esencial para cualquier discípulo de Cristo. A menudo hay una tendencia a querer controlar comportamientos externos sin cuidar de la transformación interna. Pablo nos muestra que el Evangelio opera en el corazón y que el fruto de esta obra es visible en las actitudes, cuando brotan de una fe viva y consciente. Al elegir rogar en lugar de ordenar, honra la capacidad de Filemón de tomar una decisión guiada por el Espíritu y no por coerción. Y esto también es una lección sobre cómo debemos tratar a otros en situaciones difíciles, con sensibilidad, verdad y confianza en la acción de Dios. Este apelo al amor es especialmente poderoso porque parte de alguien que estaba dispuesto a pagar el precio. Pablo no solo pedía algo difícil a Filemón, estaba involucrado emocional, espiritual y hasta financieramente con Onésimo. Este tipo de intercesión solo puede ser realizado por quien comprende el corazón del Evangelio. Y una vez más, vemos aquí el reflejo del propio Cristo, que no nos obliga a amarlo, sino que nos conquista por el amor que demostró al morir por nosotros. Como Pablo enseñó en Romanos capítulo 2, la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. La elección de Pablo es, por tanto, más que un gesto de cortesía. Es una enseñanza profunda sobre cómo la autoridad en el reino de Dios debe ser ejercida. No se trata de dominar, sino de servir. No de imponer, sino de inspirar. Y en este caso, Pablo enseña que el perdón genuino nace del amor verdadero, y que este amor se manifiesta con más poder cuando nace de la libertad, y no de la obligación. Al escribir como un padre, un amigo y un hermano, nos recuerda que en el reino de Dios, el mayor es aquel que sirve con amor. La propuesta de Pablo a Filemón nunca implicó en ignorar el pasado de Onésimo. El dolor causado, la desobediencia cometida y los posibles perjuicios no fueron borrados, sino puestos a la luz del Evangelio. Lo que Pablo propone no es un perdón que anestesia la memoria, sino que redime la historia. La diferencia es profunda. Olvidar es dejar de lado, muchas veces de forma superficial. Redimir es transformar la narrativa a la luz de la cruz. Al pedir que Filemón reciba a Onésimo como a mí mismo, Filemón, versículo 17, Pablo está enseñando que el perdón cristiano no es una negación del pasado, sino su reconstrucción a través de la gracia. Este tipo de perdón es raro y exige madurez espiritual. Perdonar a alguien que nos ofendió profundamente es un desafío que hiere el orgullo, expone fragilidades y confronta nuestras ideas de justicia. Pero Pablo está apuntando hacia una justicia mayor, que va más allá de la retribución, la justicia de la reconciliación. No sugiere que Onésimo regrese para seguir siendo siervo, sino que regrese como hermano, y eso implica una nueva posición, una nueva dignidad, un nuevo comienzo. Esta propuesta es escandalosa a los ojos del mundo, pero es perfectamente coherente con la cruz de Cristo. La cruz no borra el pecado, lo confronta y lo transforma. Es por eso que el perdón verdadero en el Evangelio no es un simple déjalo pasar, sino un reconocimiento del dolor y de la deuda, seguido de una decisión deliberada de reescribir la historia. Cuando Pablo dice que si Onésimo debe algo, él mismo pagará, está enseñando que el perdón siempre tiene un costo. Alguien necesita absorber la pérdida. Y este es el corazón del Evangelio. Jesús absorbió nuestra culpa para que fuéramos redimidos. Ahora Pablo está dispuesto a hacer lo mismo por Onésimo. La enseñanza aquí es profunda.
Perdonar, en el modelo cristiano, es aceptar la responsabilidad de participar en la redención de alguien. No se trata de aprobar el error, ni de borrar el dolor. Es elegir transformar aquello que fue motivo de separación en un testimonio de restauración. Filemón, al aceptar este desafío, estaría mostrando a la Iglesia que el Evangelio realmente transforma no solo a los pecadores, sino también a los heridos. Porque quien perdona se convierte también en curado, liberado del poder corrosivo de la herida y del resentimiento. Como escribió Pablo en Colosenses capítulo 3, los cristianos deben soportarse unos a otros y perdonarse mutuamente. Así como el Señor os perdonó, así haced vosotros también. Es en este patrón que basa su pedido a Filemón, no en una lógica humana, sino en un orden espiritual. Y en este llamado a la redención, vemos que el perdón es una de las expresiones más poderosas del Evangelio vivido, un eco de la cruz en cada relación restaurada. A primera vista, la epístola a Filemón puede parecer demasiado pequeña para llevar grandes verdades. Pero es precisamente en esta simplicidad donde reside su poder. Un único capítulo, con solo unas pocas decenas de versículos, contiene una revolución silenciosa que desafía estructuras de poder, confronta patrones sociales y redefine relaciones a la luz de la fe cristiana. Pablo no escribe una tesis sobre la esclavitud, ni propone una revuelta social, sino que siembra en el corazón de un hombre transformado la semilla de un cambio que abarcaría siglos. La carta es un susurro que ecoa como un trueno en la historia de la Iglesia. Al proponer que Onésimo fuera acogido como hermano, Pablo estaba sembrando una visión totalmente nueva de la sociedad, basada no en la jerarquía, sino en la comunión. No necesitó usar palabras de confrontación directa para provocar cambio. Sabía que el Evangelio, cuando se vive con sinceridad, corroe las cadenas más duras del prejuicio y la injusticia. Lo que Filemón haría con esta carta definiría no solo el futuro de Onésimo, sino también el testimonio de su propia fe ante todos los que lo rodeaban. Esta carta es revolucionaria porque trabaja de dentro hacia afuera. No comienza con leyes, sino con amor. No propone rupturas violentas, sino transformaciones personales. Y este es el camino más duradero. La historia de la Iglesia muestra que, en muchos lugares, el cambio real no vino por la fuerza, sino por el ejemplo silencioso de cristianos que decidieron vivir el Evangelio incluso cuando eso costaba su reputación o privilegios. Pablo sabía que el cambio más profundo ocurre cuando un corazón regenerado decide hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie más está viendo. Filemón tenía en sus manos más que una decisión sobre un esclavo. Tenía la oportunidad de demostrar que la fe que profesaba era mayor que su estatus, su orgullo o sus derechos legales. Y esta es la misma decisión que muchos aún hoy enfrentan: perdonar, restaurar, amar, no porque sea fácil, sino porque es cristiano. La carta a Filemón es una convocatoria a la valentía, a la madurez espiritual, a la vivencia concreta del Evangelio en las relaciones humanas. El Evangelio del perdón, revelado con ternura y firmeza en esta epístola, permanece como un faro para la Iglesia contemporánea. Como escribió Pablo a los Efesios capítulo 4, somos llamados a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Esta carta no es un mero registro histórico, es un llamado vivo a la reconciliación. Es el recordatorio de que la gracia de Dios, cuando realmente se acoge, transforma incluso las cartas más cortas en legados eternos. Algunas historias no envejecen, ganan más sentido con el tiempo. Si esta carta de Pablo ha hablado a tu corazón maduro, experimentado y lleno de vivencias, escribe en los comentarios lo que más te tocó. Comparte este video con alguien que necesita entender que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí cada enseñanza de Pablo encuentra un eco real en tu caminar de fe. Hazlo ahora.
porque aquí cada enseñanza de Pablo encuentra un eco real en tu caminar de fe.